La gran nave se movía por el espacio como un palacio de cristal flotante. El almirante Cae estaba de pie en el puente mirando las estrellas. Su piel azul brillaba suavemente a la luz de la nave. 4 brazos trabajaban en diferentes paneles de control mientras sus grandes ojos estudiaban los mapas estelares. El Consejo Velarino había gobernado la galaxia durante miles de años. Sus naves eran las más poderosas del espacio conocido. Almirante, estamos cerca del sistema objetivo, dijo el comandante científico Cepilon. Era más pequeña que el almirante, pero igual de azul. Su voz sonaba como música al hablar. El tercer planeta debería estar justo enfrente. Kéfira sintió con su gran cabeza. Los balfarianos recordaban este mundo. Era un pequeño planeta azul con una sola luna. La última vez que lo visitaron, vivían allí criaturas primitivas. Estas criaturas acababan de aprender a fabricar herramientas de bronce. Construían casas sencillas de barro y madera. Luchaban entre sí con palos afilados y piedras. Los balfarianos habían decidido regresar más tarde, cuando las criaturas fueran más útiles. Han pasado 30.000 años desde nuestra última visita, continuó Cepilon. Las criaturas deberían ser más avanzadas ahora. Quizás aprendan a trabajar con hierro. Podrían ser buenos trabajadores para nuestro imperio. El almirante sonrió. Sus afilados dientes brillaban blancos. Los terianos necesitaban más trabajadores. Su imperio crecía cada día. Conquistaban nuevos mundos y necesitaban seres para el trabajo duro. Estas criaturas terrestres parecían fuertes. Podían cargar objetos pesados y trabajar en lugares peligrosos. Perfectos para la clase baja de su imperio. Lejos, en la Tierra, el capitán Ryan Carter sintió el zumbido de su dispositivo de comunicación contra su cabeza. Flotaba en gravedad cero en la Estación Espacial Nuevo Horizonte. La estación orbitaba la Tierra como una luna de metal. Ryan había sido soldado durante 20 años. Había luchado en guerras en Marte y cerca de las lunas de Júpiter. Ahora protegía la Tierra desde su estación espacial. Capitán Carter, tenemos un problema, dijo la teniente Amy Brooks. Era joven, pero muy inteligente. Sus dedos se movieron rápidamente sobre el panel de control brillante. Algo grande se acerca a la Tierra. Realmente grande. Ryan se dirigió a la estación de Amy. Sus botas se pegaron al suelo metálico con un suave clic. Muéstrame qué encontraste. Amy señaló su pantalla. Aparecieron formas extrañas. Parecían cristales, pero se movían como naves. Estas lecturas no tienen sentido, capitán. No usan ningún motor que conozcamos. La energía que emanan es imposible. Ryan frunció el ceño. En sus 20 años como soldado, había visto muchos tipos de naves alienígenas. Pero estas eran diferentes. Curvaban el espacio a su alrededor como si estuvieran doblando la realidad misma. Ninguna tecnología conocida podría hacer eso. Al menos ninguna tecnología que debería existir. ¿Cuántas naves?, preguntó Ryan. 50, tal vez más. Son enormes, capitán. Cada una es más grande que nuestro acorazado más grande. Ryan sintió que el corazón se le aceleraba. Presionó un botón en el pecho. Al instante, su voz llegó a todas las bases militares, desde la Luna hasta Marte. Aquí el capitán Carter. Tenemos naves desconocidas acercándose a la Tierra. Todas las fuerzas a sus puestos de combate. Esto no es un simulacro. En la nave Balfaria Líder, Ciencia. La comandante Cepilon observaba sus instrumentos. Algo iba muy mal. Su escáner mostraba lecturas de energía sin sentido. El planeta primitivo que tenía delante brillaba con poder. Enormes estructuras flotaban en el espacio a su alrededor. Las señales de energía eran imposibles para una especie tan joven. Almirante, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Creo que cometimos un error. Cae se acercó a su puesto. Sus antebrazos se movieron rápidamente sobre los controles. Lo que vio le heló la sangre. El planeta ya no era primitivo. Enormes ciudades flotaban en el cielo. Enormes naves se movían entre las estrellas. Las lecturas de energía mostraban tecnología que ni siquiera los varianos entendían del todo. Esto no puede ser cierto. La almirante dijo que 30.000 años no son nada. Estas criaturas apenas deberían saber hacer fuego. Pero los escáneres no mentían. El tercer planeta era ahora el centro de una enorme civilización. Las naves se movían entre sistemas estelares como pájaros volando entre árboles. El planeta mismo había cambiado.
Los océanos brillaban con colores antinaturales. Los continentes habían sido moldeados con patrones perfectos. Esto no era obra de seres primitivos. Almirante, nos están enviando un mensaje, informó el oficial de comunicaciones Vestar. Su voz era aguda y nerviosa. Viene del espacio que rodea su planeta. Póngalo en la pantalla principal, ordenó Kefir. La imagen que apareció hizo que todos los Therion en el puente retrocedieran. Un rostro humano los miraba desde la pantalla. Pero esta no era la criatura primitiva que recordaban. Los ojos del humano albergaban una inteligencia que parecía verlo todo. Su piel lucía perfecta, como si hubiera sido hecha por máquinas. Cuando habló, su voz era tranquila pero peligrosa. Naves desconocidas. Soy el capitán Jake Morrison de la flota de defensa de la Alianza Terran. Han entrado en el espacio Terran sin permiso. Indiquen su propósito inmediatamente o prepárense para afrontar las consecuencias. Almirante. Ir al Kefir. Sintió algo que no había sentido en miles de años. Miedo. El humano en la pantalla lo miró como un cazador mira a su presa. Detrás del humano, Ketver. Podía ver el puente de su nave. Estaba lleno de tecnología que los terianos no pudieron identificar. Los seres se movían con perfecta coordinación, como si compartieran. Una solamente. ¿Cuántas naves tienen? Kae le susurró a Zeta, revisó sus escáneres de nuevo. Su rostro palideció. No puedo contarlas todas, almirante. Aparecen y desaparecen como fantasmas. Algunas están ocultas a nuestros sensores. Pero puedo ver al menos 300 naves dentro del alcance de ataque. El almirante se dio cuenta de que estaban rodeados. Los humanos los habían estado observando desde que entraron en el sistema. Podrían haber atacado ya, pero decidieron hablar primero. Esto demostró gran confianza o gran poder. Quizás ambos. Seres primitivos. Keeper le dijo al humano en la pantalla. Soy el almirante Kefir. Del Consejo Velariano. Hemos venido a traer su mundo a nuestro imperio. Someténse pacíficamente y serán bien tratados. El capitán humano sonrió. No era una sonrisa amistosa. Almirante, creo que está confundido. Estamos en el año 2055, según nuestro calendario. Llevamos más de 20.000 años viajando entre estrellas. No somos primitivos y definitivamente no nos sometemos a nadie. El puente quedó en silencio. Todos los valcarianos miraron la pantalla conmocionados. Habían cometido un terrible error. Los cazadores se habían convertido en los cazados. El almirante Kefir no podía creer lo que oía. Estos humanos primitivos se creían iguales al gran consejo valfariano. Había conquistado 100 mundos. Ninguna especie se había atrevido jamás a hablarle con tanta falta de respeto. Sus 4 brazos se movieron rápidamente sobre los paneles de control mientras la ira le llenaba el pecho. Criatura humana, dijo, con la voz cada vez más alta. No entiendes con quién estás hablando. Somos el Consejo Valfariano. Hemos gobernado esta galaxia durante 50.000 años. Tu pequeño mundo no es nada comparado con nuestro imperio. Te ofrecemos la oportunidad de unirte a nosotros como trabajadores. Es un gran honor. El capitán Jake Morrison miró al almirante alienígena a través de la pantalla de comunicación. Jake había sido soldado la mayor parte de su vida. Había luchado en guerras en 20 sistemas estelares. Había visto alienígenas antes, pero estas criaturas azules parecían creer que aún vivían en los viejos tiempos. Sus implantes neuronales lo conectaron instantáneamente con el centro de mando de la Alianza Terrana en la Tierra. Almirante, dijo Jake con calma. Creo que deberías revisar tus mapas estelares. Esta no es la galaxia que recuerdas. Las cosas han cambiado. Detrás de Jake, su tripulación trabajaba en sus puestos, pero no eran como los humanos que los terianos recordaban. La teniente Amy Brooks tenía circuitos plateados bajo la piel. Sus ojos brillaron suavemente en azul mientras se conectaba directamente a los sistemas informáticos de la nave. El sargento Bill Watson medía 2 metros de altura, con músculos mejorados por ciencia avanzada. Sus reflejos eran más rápidos que los de cualquier humano. Capitán, dijo Amy sin darse la vuelta. Estoy leyendo los diseños de sus naves. Son antiguos. Realmente antiguos. Su tecnología está al menos 15.000 años por detrás de la nuestra. Jake asintió. La Alianza Terran llevaba mucho tiempo esperando este día. Los libros de historia de la Tierra hablaban de los extraterrestres azules que la habían visitado hace mucho tiempo.
La humanidad estaba lista para su regreso. Muy lista. Almirante Kefir, continuó Jake, sabemos quién es usted. Tenemos registros de su última visita a la Tierra. Nos catalogó como criaturas primitivas aptas para la esclavitud. Ese fue su primer error. En la nave Pterana, la comandante científica Cepilon estudiaba sus instrumentos con creciente temor. Las lecturas no tenían sentido. Las naves humanas estaban haciendo cosas que deberían haber sido imposibles. Estaban doblando el espacio y el tiempo a su alrededor. Algunas naves parecían existir en varios lugares a la vez. Otras parecían estar hechas de pura energía. Almirante, susurró, sus armas se están cargando, pero no entiendo cómo funcionan. Están manipulando la gravedad misma y algo más. Algo que nuestra ciencia no puede explicar. Kefir sintió que su confianza empezaba a resquebrajarse. En 50.000 años de conquista, ninguna especie había desafiado jamás al Consejo Variano. Sus naves de cristal eran las más poderosas de la galaxia. Allí, las armas podían destruir ciudades enteras. Sus escudos nunca se habían roto. Están cometiendo un error, humanos, dijo, intentando sonar fuerte. Nuestras naves son imbatibles. Nuestras armas están más allá de su comprensión. Ríndanse ahora o enfrenten la destrucción total. Jake Morrison sonrió. Era la sonrisa de alguien que conocía un secreto. Almirante, déjeme mostrarle algo. El espacio alrededor de la flota variana se llenó de luz de repente. Naves aparecieron de la nada. Se habían estado escondiendo usando tecnología que los hacía invisibles a todos los sensores. Los instrumentos velarianos emitían advertencias a gritos mientras cientos de naves humanas los rodeaban. Las naves humanas eran hermosas y terribles. Parecían hechas de metal vivo. Sus cascos cambiaban de color y forma al moverse. Algunas naves parecían grandes pájaros con alas de pura energía. Otros parecían lanzas gigantes capaces de atravesar la realidad misma. ¿Cuántas?, preguntó el almirante Kefir a su tripulación. Más de 500 naves, informó el almirante, el oficial táctico Nex Ron. Su voz temblaba. Y aparecen más a cada segundo. Vienen de túneles hiperespaciales que no podemos detectar hasta que se abren. Pero eso no era lo peor. Las naves humanas se comunicaban entre sí sin usar ondas de radio. Estaban conectadas por algo que los valfarianos no podían comprender. Cada nave se movía perfectamente con las demás, como si fueran partes de una mente gigante. Esto es imposible, dijo Cepilon. Ninguna especie puede coordinar tantas naves sin demora. Las distancias son demasiado grandes. Jake Morrison volvió a hablar desde la pantalla de comunicación. Almirante, quería saber sobre nuestra tecnología. La llamamos redes de conciencia cuántica. Cada humano de nuestra flota comparte pensamientos y conocimientos al instante. Pensamos como uno solo, pero seguimos siendo individuos. Nos llevó 20.000 años aprender a hacer esto. El almirante Pterio sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que sabía sobre la galaxia era erróneo. Estos humanos no eran primitivos. Eran mucho más avanzados que su propia gente. ¿Cómo es posible? Mientes, dijo desesperado. Ninguna especie puede avanzar tan rápido. 30.000 años no son nada. Para ti, tal vez, respondió Jake. Pero los humanos somos diferentes. Nos adaptamos. Aprendemos. Crecemos. Mientras dormían en sus palacios de cristal, nosotros explorábamos la galaxia. Aprendimos de cada especie que conocimos. Construimos alianzas. Compartimos conocimientos. Nos convertimos en algo nuevo en la Tierra. La DRA. Ellen Martínez observaba el enfrentamiento desde el centro de mando de la Alianza. Era una de las humanas mejoradas que habían elegido mejorar sus cuerpos y mentes con tecnología avanzada. Su cerebro podía procesar información 1.000.000 de veces más rápido que los antiguos humanos. Podía pensar en dimensiones que las mentes normales no podían comprender. Capitán Morrison, dijo a través de su enlace neuronal. Los alienígenas se preparan para atacar. Sus armas están cargando, pero son primitivas. Nuestros escudos resistirán fácilmente. Jake recibió su mensaje al instante. Todos los humanos de la flota compartieron la misma información al mismo tiempo. Sabían lo que harían los alienígenas antes de que ellos mismos lo supieran. Almirante Kefir, dijo Jake, con la voz ahora dura como el acero. Tienen 10 segundos para apagar sus armas y rendirse. Si nos atacan,
Aprenderán por qué todas las demás especies de esta galaxia respetan a la humanidad. El almirante miró alrededor de su puente. Su tripulación estaba asustada. Sus instrumentos mostraban que las naves humanas eran más poderosas que cualquier cosa que hubieran visto jamás. Pero su orgullo no le permitía rendirse. Era un Buterion. Nunca había perdido una batalla. «Disparen todas las armas», ordenó a Dot. Las naves de cristal velarianas lanzaron sus ataques más poderosos. Rayos de energía pura impactaron la flota humana. Por un instante, el espacio entre las flotas se llenó de una luz más brillante que las estrellas. Cuando la luz se desvaneció, las naves humanas seguían allí. No se habían movido. Ni siquiera parecieron notar el ataque. Sus escudos habían absorbido las armas teranas como si fueran juguetes. «Nos toca», dijo Jake Morrison en voz baja. La respuesta humana fue rápida y aterradora. El capitán Jake Morrison no necesitó dar órdenes. Todas las naves humanas de la flota sabían exactamente qué hacer. Se movían como una solamente controlando 500 cuerpos. Los terianos observaron con horror cómo el espacio mismo comenzaba a curvarse a su alrededor. «¿Qué estaban haciendo?», gritó el almirante Kefir cuando una nave empezó a temblar. La comandante Cepilon miró fijamente sus instrumentos. Las lecturas eran imposibles. «Almirante, están creando pozos de gravedad alrededor de nuestras naves. Están desintegrando el espacio-tiempo. Nuestros motores no pueden luchar contra esto». Las naves humanas no dispararon rayos de energía ni misiles. En cambio, usaron armas que los terianos no podían comprender. Algunas naves crearon pequeños agujeros negros que atraparon a las naves alienígenas y las mantuvieron en su lugar. Otros disparaban rayos de oscuridad. Materia que atravesaba los escudos más resistentes como si estuviera hecha de papel. La nave de cristal junto a la nave insignia del almirante simplemente dejó de funcionar. Todas sus luces se apagaron. Sus motores se apagaron. La nave se convirtió en un trozo de metal muerto que flotaba en el espacio. Pero la tripulación seguía viva dentro, atrapada e indefensa. «No intentan matarnos», dijo Cepilon con creciente miedo. «Nos están capturando. Como si fuéramos animales para estudiar». La voz de Jake Morrison volvió a sonar por el sistema de comunicación. «Almirante. Sus naves están inutilizadas. Sus armas están desconectadas. Sus motores están muertos, pero su soporte vital sigue funcionando. No queremos hacerte daño, pero no te permitiremos que te vayas hasta que hayamos hablado». El almirante Ketar sintió que la vergüenza le ardía en el pecho. En 50.000 años de conquista, ningún enemigo había derrotado al Consejo Balfariano con tanta facilidad. Su poderosa flota, el terror de 100 mundos, había sido detenida en menos de 5 minutos. Los humanos ni siquiera parecían esforzarse. «Esto es imposible», dijo con la voz quebrada. «Nuestras naves son las más fuertes de la galaxia. Nuestros escudos nunca se han roto. Nuestras armas pueden destruir planetas». «Almirante», dijo Jake con paciencia. «Su tecnología es muy antigua. Llevamos 20.000 años estudiando los diseños de sus naves. Conocemos cada debilidad. Sabemos cómo detenerlos sin matarlos». El almirante miró alrededor de su puente. Su tripulación lo observaba con miedo y confusión. Nunca lo habían visto derrotado. Era su líder, su símbolo de poder. Ahora parecía un niño indefenso. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo te volviste tan poderoso?». Jake Morrison apareció de nuevo en la pantalla principal. Tras él, el almirante pudo ver el puente de la nave humana. Estaba lleno de seres que parecían humanos, pero que claramente eran mucho más. Sus ojos brillaban con luz interior. Sus movimientos eran demasiado suaves, demasiado perfectos. Parecían dioses caminando entre mortales. «Aprendimos de nuestros errores», dijo Jake. «Hace 30.000 años, éramos débiles. Luchábamos constantemente entre nosotros. Desperdiciamos nuestros recursos en guerras estúpidas. Casi nos autodestruimos muchas veces. Pero aprendimos. Crecimos. Nos volvimos mejores». La teniente Amy Brooks se giró desde su puesto. Sus circuitos plateados brillaron con más intensidad al acceder a la base de datos de la nave. «Capitán, ¿debería mostrarles los registros históricos?». Jake asintió. «Sí, necesitan entender». La pantalla cambió. Ahora mostraba imágenes de la historia de la Tierra. El almirante vio a los humanos como habían sido hace 30.000 años.
Criaturas pequeñas y débiles que vivían en chozas de barro. Luchaban con palos y piedras. Morían jóvenes de enfermedades y hambre. Pero las imágenes seguían cambiando. Los humanos aprendieron a trabajar juntos. Construyeron ciudades. Crearon arte y música. Desarrollaron la ciencia y la medicina. Alcanzaron las estrellas. Hicimos el primer contacto con otras especies hace 12.000 años. Jake explicó, aprendimos que no estábamos solos. Algunas especies intentaron ayudarnos. Otras intentaron conquistarnos. Aprendimos de ambos. Las imágenes mostraban grandes batallas en el espacio. Los humanos luchando contra invasores alienígenas. A veces ganaban, a veces perdían, pero siempre aprendían. Siempre se hacían más fuertes. Los Ceprians nos enseñaron sobre la manipulación de la energía, continuó Jake. El colectivo mórfico nos mostró cómo cambiar nuestros cuerpos. Los monjes cuánticos nos enseñaron a conectar nuestras mentes. Tomamos lo mejor de cada especie que conocimos. El almirante Kae observó las imágenes con creciente horror. Vio naves humanas que parecían criaturas vivientes. Vio humanos que podían cambiar de forma. A voluntad, vio científicos humanos que podían pensar más rápido que las mejores computadoras. Pero lo más importante que aprendimos, dijo Jake, fue cómo trabajar juntos. No solo humanos con humanos, sino humanos con otras especies. Construimos alianzas. Compartimos conocimientos. Nos ayudamos mutuamente a crecer. La pantalla ahora mostraba el estado actual del espacio humano. Cientos de sistemas estelares conectados por redes de luz. Planetas que se habían convertido en jardines, estaciones espaciales más grandes que lunas, y por todas partes, diferentes especies. Trabajando juntas en armonía. La Alianza Terran no son solo humanos, explicó Jake. Incluimos 400 especies diferentes. Cada una aporta algo. Special. Juntos, somos más fuertes que cualquier imperio que gobierne por la fuerza. Zefilon. Volvió a mirar sus instrumentos. Pudo ver la verdad en las lecturas de energía. Las naves humanas no eran solo humanas. Pudo detectar al menos 50 tipos diferentes de tecnología trabajando juntas. Cada especie alienígena había contribuido algo para hacer a los humanos más poderosos. Por eso nunca podrían conquistarnos. Jake dijo, ya no somos solo una especie. Somos una familia de especies. Cuando atacas a uno de nosotros, nos atacas a todos. El almirante Kefir sintió que su orgullo se desmoronaba. Todo lo que creía sobre la galaxia estaba equivocado. El Consejo de Pterion gobernaba por el miedo y la fuerza. Esclavizaban a las especies más débiles. Tomaban recursos sin dar nada a cambio. Nunca habían aprendido a colaborar. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó en voz baja. Dot. Jake Morrison sonrió. Pero no era una sonrisa cruel. Queremos ofrecerte una opción, almirante. Puedes seguir intentando construir tu imperio mediante la conquista. Puedes seguir esclavizando a otras especies. Pero si lo haces, te enfrentarás a nosotros de nuevo, y la próxima vez puede que no seamos tan amables. El almirante miró sus naves muertas flotando en el espacio. Pensó en su imperio construido sobre el sufrimiento ajeno. Pensó en todos los mundos que había conquistado, todos los seres que había esclavizado. Por primera vez en su vida, sintió vergüenza. ¿Cuál es la otra opción?, preguntó. Únanse a nosotros, dijo Jake simplemente. Aprendan a trabajar con otros en lugar de gobernarlos. Compartan su conocimiento y aprendan del nuestro. Ayúdennos a hacer de la galaxia un lugar mejor para todas las especies. El puente quedó en silencio. Todos los balfarianos miraban la pantalla. Habían venido a conquistar a los primitivos. En cambio, habían encontrado maestros. Los cazadores se habían convertido en los cazadores. Pero tal vez, solo tal vez, habían encontrado algo mejor que la conquista. Habían encontrado la oportunidad de convertirse en algo más de lo que eran. 3 días después, el almirante Ketor se encontraba de pie sobre la superficie de la Tierra. No podía creer lo que veía. Se suponía que este era un mundo primitivo cubierto de chozas de barro y granjas sencillas. En cambio, estaba contemplando el paraíso. La ciudad humana de Nueva Ginebra flotaba en el cielo como una flor de cristal. Edificios de metal vivo crecían y cambiaban de forma mientras él observaba. Jardines flotaban en el aire entre las estructuras, llenos de plantas que brillaban con luz interior.
El aire mismo parecía cantar con una suave música. Bienvenidos a la Tierra, dijo el Dr. Ben Collins, el coordinador del planeta. Era un hombre alto de ojos amables y cabello plateado. Pero el almirante podía ver que era mucho más de lo que aparentaba. Sus movimientos eran demasiado fluidos. Sus ojos albergaban un conocimiento que parecía infinito. Espero que nuestro mundo les resulte interesante. El Dr. Collins guió al grupo de visitantes terianos por la ciudad flotante. El almirante Kett caminaba a su lado, intentando comprender lo que veía. Los edificios no se construyeron. Se cultivaron. Las calles no estaban pavimentadas. Se formaron a partir de energía pura. Todo estaba vivo y hermoso. ¿Cómo es esto posible?, preguntó la comandante científica Cepilon. Estaba tomando lecturas con sus instrumentos, pero los números no tenían sentido. Sus edificios están vivos. Sus calles están hechas de energía controlada. Esto no debería ser posible. El Dr. Collins sonrió. Aprendemos a trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. Nuestras ciudades se construyen con materiales especiales que responden a nuestros pensamientos. Podemos cambiarlos cuando lo necesitemos. Nada es permanente excepto por elección propia. Pasaron junto a un grupo de niños humanos que jugaban en un parque. Pero estos niños hacían cosas que hacían retroceder a los terianos, aterrorizados. Un niño flotaba en el aire, rodeado de bolas de luz. Bailaban a su alrededor como mascotas. Otro niño hacía florecer flores de la nada, creando jardines con su mente. Son tan jóvenes, susurró el oficial de comunicaciones Bexar. ¿Cómo pueden hacer esas cosas? Todos los niños humanos pueden hacerlo ahora, explicó el Dr. Collins. Hemos aprendido a liberar el poder de la mente. Lo que ustedes ven es imposible. Nosotros lo vemos como natural. Nuestros hijos crecen sabiendo. Pueden moldear la realidad con sus pensamientos. El grupo continuó caminando por la ciudad. Vieron humanos que podían cambiar de forma a voluntad. Vieron seres que parecían estar hechos de pura luz. Vieron personas que podían hablar directamente con las máquinas y obligarlas a hacer cualquier cosa. Estos son los mejorados, dijo el Dr. Collins mientras observaban a una mujer convertirse en una corriente de energía y fluir a través de una pared. Eligieron ir más allá de los límites de los cuerpos físicos. Pueden existir como materia, energía o puro pensamiento. Siguen siendo humanos, pero también son algo más. El almirante Kefir sintió que su visión del mundo se desmoronaba. En el Imperio Pterio, los seres nacían en una casta y permanecían allí para siempre. Los trabajadores siempre eran trabajadores. Los soldados siempre eran soldados. Los líderes siempre fueron líderes. Pero aquí los humanos podían convertirse en lo que quisieran. ¿Cómo se los controla?, preguntó. ¿Cómo se mantiene el orden cuando todos tienen tanto poder? El Dr. Collins pareció sorprendido. Controlarlos. No controlamos a nadie. Les enseñamos a controlarse a sí mismos. Compartimos conocimiento y sabiduría. Nos ayudamos mutuamente a crecer. Cuando todos tienen poder, nadie necesita luchar por él. Entraron en un gran salón donde cientos de humanos estaban reunidos, pero no hablaban en voz alta. Compartían pensamientos directamente, mente a mente. Las ideas fluían entre ellos como el agua. Los problemas se resolvían en segundos mientras miles de mentes trabajaban juntas. Este es nuestro consejo de mentes, explicó el Dr. Collins. Cuando tenemos que tomar decisiones importantes, pensamos juntos. Todos los humanos de la Tierra pueden unirse si lo desean. Tomamos decisiones como un solo pueblo. Cepilon lo grababa todo con sus instrumentos. Almirante, susurró, estoy detectando conexiones cuánticas entre todos ellos. Están verdaderamente conectados mente a mente. Esto no es tecnología. Esto es evolución. El almirante observó a los humanos pensar juntos. No había discusiones ni luchas por el poder. Simplemente compartían sus ideas y encontraban las mejores soluciones. Era hermoso y aterrador a la vez. ¿Pero qué hay de la guerra?, preguntó. ¿Y los enemigos? ¿Cómo se lucha? La expresión del Dr. Collins se entristeció. Luchamos cuando debemos, pero preferimos enseñar. Preferimos ayudar a nuestros enemigos a convertirse en nuestros amigos. La violencia siempre es la última opción, nunca la primera. Los llevaron a otra parte de la ciudad donde el almirante vio algo que lo dejó sin aliento. Los humanos trabajaban junto a alienígenas de docenas de especies diferentes. Los acuarianos de piel azul trabajaban con draconianos de escama roja.
Pequeñas criaturas con mente de colmena, parecidas a insectos, compartían herramientas con seres rocosos gigantes de los sistemas exteriores. La Alianza Terran, dijo el Dr. Collins con orgullo. 400 especies trabajando juntas. Cada una diferente, pero todas parte de la misma familia. Hemos aprendido que la diversidad nos hace más fuertes, no más débiles. Una joven humana se acercó al grupo. Parecía tener unos 10 años, pero sus ojos reflejaban una sabiduría ancestral. Se dirigió directamente al almirante Cae en un perfecto idioma galfariano. «Hola, almirante», dijo. «Me llamo Lucy. He estado aprendiendo sobre su gente. Tienen naves de cristal tan hermosas. ¿Les gustaría ver lo que hemos aprendido al estudiarlas?» La niña levantó la mano. En su palma, apareció una nave de cristal perfecta, exactamente igual a la nave insignia del almirante, pero diminuta. Estaba hecha de luz pura, pero era real. El almirante podía ver cada detalle a la perfección. «Estudiamos su tecnología cuando llegaron a nuestro sistema», dijo Lucy. «Aprendimos a hacer nuestras propias naves de cristal, pero las mejoramos. ¿Les gustaría ver?» La pequeña nave en su mano comenzó a cambiar. Crecieron curvas orgánicas. Le brotaron alas de energía. Se convirtió en algo que era a la vez cristal y criatura viviente, tecnología y arte. «Tomamos las mejores ideas de todos», dijo Lucy. «Luego las mejoramos. Así es como crecemos tan rápido». El almirante Cae se arrodilló para observar a la niña más de cerca. «¿Cuántos años tienes?» «Tengo 10 años», dijo Lucy. «Pero también estoy conectada con los recuerdos de cada humano que haya vivido. Recuerdo nuestros primeros pasos en la Tierra. Recuerdo nuestro primer viaje a las estrellas. Lo recuerdo todo». El almirante sintió que sus piernas se debilitaban. Esta niña tenía acceso a 30.000 años de conocimiento humano. Podía aprender de cada error, de cada victoria, de cada descubrimiento. No me extraña que los humanos se hubieran vuelto tan poderosos tan rápido. Queríamos mostrarles esto, dijo el Dr. Collins con suavidad. Para que lo entendieran. No somos sus enemigos. No intentamos conquistarlos. Les ofrecemos la oportunidad de unirse a algo maravilloso. Señaló la ciudad que los rodeaba, los jardines flotantes y el aire cantor, a los humanos y extraterrestres trabajando juntos en armonía. «Esto es lo que hemos construido», dijo. «Esto es lo que podemos construir juntos. Pueden ser parte de esto. Pueden ayudarnos a mejorarlo aún más». El almirante Kefir miró a su alrededor, a la belleza imposible del mundo humano. Pensó en su propio imperio construido sobre el miedo y la esclavitud. Pensó en sus naves de cristal impulsadas por el sufrimiento de los conquistados. Mundos. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente avergonzado. «¿Qué tendríamos que hacer?», preguntó en voz baja. El Dr. Collins sonrió. «Aprendan a trabajar juntos. Aprendan a compartir. Aprendan a crecer. No será fácil, pero valdrá la pena». El almirante miró a sus oficiales. Todos contemplaban la ciudad humana con asombro y miedo. Habían venido a conquistar el paraíso. En cambio, habían encontrado maestros que querían ayudarlos a convertirse en algo mejor. La decisión estaba ante ellos. Podían volver a sus viejas costumbres o podían aprender a convertirse en algo nuevo. El almirante Kefir estaba sentado en la sala de conferencias a bordo de la nave del capitán Morrison. La habitación era sencilla pero cómoda. Una luz suave provenía de paredes que parecían brillar solas. El aire olía a flores de una docena de mundos diferentes. A través de la gran ventana, podía ver la tierra flotando debajo como una joya azul y verde. Durante 3 días, había caminado por ciudades humanas. Había visto maravillas que desafiaban todo lo que creía sobre el universo. Ahora, él tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. No solo para sí mismo, sino para toda su especie. El capitán Morrison se sentó frente a él. El humano parecía tranquilo y paciente. Detrás de él estaban otros miembros de la Alianza Terran. La DRA. Ellen Martínez, cuya mente mejorada podía pensar más rápido que cualquier computadora. El general Paul Stevens, quien había elegido mantener su forma física para facilitar la comunicación con otras especies. La embajadora Sarah Williams, quien hablaba 40 idiomas alienígenas diferentes a la perfección. «Almirante», el capitán Morrison dijo en voz baja, «sabemos que esto es difícil para usted. Toda su civilización se basa en la conquista y el control. Le pedimos que lo cambie todo».
El almirante miró a su oficial sentado a su lado. La comandante científica Cepilon había permanecido en silencio durante horas, estudiando los datos de sus instrumentos. El oficial de comunicaciones Big Star seguía negando con la cabeza con incredulidad. El oficial táctico Nesron miraba por la ventana con miedo en los ojos. ¿Cómo sabemos que no nos traicionará?, preguntó el almirante. ¿Cómo sabemos que no nos esclavizará como hicimos con otros?, respondió la doctora Martínez con voz suave pero llena de seguridad. Porque ya lo hemos demostrado, almirante. Hemos tenido el poder de destruir su flota desde el momento en que entró en nuestro espacio. Podríamos haber matado a todos los Balkan de la galaxia hace años. Pero elegimos no hacerlo. Elegimos esperar. Elegimos ofrecerle esta oportunidad. Sabemos de su imperio, añadió el general Stevens. Sabemos de los mundos que ha conquistado. Sabemos de las especies que ha esclavizado. Podríamos haberlos detenido hace mucho tiempo, pero creemos en darles a todos la oportunidad de elegir su propio camino. El almirante Kedfor sintió un peso en el pecho. Los humanos estaban bien. Si hubieran querido destruir el imperio valariano, podrían haberlo hecho fácilmente. En cambio, habían esperado 30.000 años para este momento. Se habían preparado, pero no habían atacado. ¿Qué nos ofrecen exactamente?, preguntó la comandante científica Cepilon. Por fin había encontrado la voz. ¿Qué significaría unirse a su alianza? El capitán Morrison se inclinó hacia adelante. Primero, tendrían que liberar a todas las especies que han esclavizado. Tendrían que devolverle sus mundos y su libertad. Tendrían que disculparse por el daño que han causado. El almirante hizo una mueca. El imperio pterano controlaba 50 mundos. Millones de seres trabajaban como esclavos en sus mentes de cristal y plantas de energía. Darles libertad significaría perder la mayor parte de su poder. Segundo, continuó la doctora Martínez, tendrían que cambiar su sociedad. No más castas, no más obligar a los seres a permanecer en la clase en la que nacieron. Todos tendrían la oportunidad de crecer, aprender y convertirse en lo que eligieran. Esto era aún más difícil de aceptar. La sociedad valteriana no había cambiado en 50.000 años. Los trabajadores nacían para trabajar. Los soldados nacían para luchar. Los líderes nacían para gobernar. La idea de permitir que alguien se convirtiera en algo era aterradora. El tercer embajador William dijo, tendrían que aprender a compartir su tecnología, sus conocimientos, sus recursos, y a cambio nosotros compartiríamos los nuestros con ustedes. Aprenderían cosas que harían avanzar su civilización millones de años. El almirante pensó en las maravillas que había visto en la Tierra. Humanos capaces de remodelar la materia con sus pensamientos. Ciudades que crecían como seres vivos. Naves que podían viajar más rápido que la luz sin motores. El conocimiento que ofrecían los humanos superaba todo lo que los terianos jamás hubieran imaginado. ¿Y si nos negamos?, preguntó el oficial táctico Nesron. Su voz era apenas un susurro. El general Stevens parecía triste. Entonces regresarían a su imperio. Continuarían como hasta ahora. Pero sabrían que los estamos observando. Protegeríamos a cada especie que intenten conquistar. Liberaríamos a cada mundo que intenten esclavizar. Su imperio se reduciría lentamente hasta que estuvieran solos en el espacio. La habitación quedó en silencio. El almirante podía oír los latidos de su propio corazón. A través de la ventana, observaba naves humanas. Moviéndose entre las estrellas como bancos de peces plateados. Cada nave transportaba miles de seres de cientos de especies diferentes, todos trabajando juntos por objetivos comunes. Necesito hablar con mi gente, dijo finalmente el almirante. El capitán Morrison asintió. Por supuesto. Tómense todo el tiempo que necesiten. Esta no es una decisión que se pueda tomar rápidamente. El almirante activó su dispositivo de comunicación. Al instante, se conectó con el Consejo Pterano en su mundo natal. Los rostros de los 5 altos consejeros aparecieron en la pantalla. Parecían preocupados y enojados. El almirante dijo, Alto consejero Velara, ¿cuál es su informe? ¿Por qué no han conquistado este mundo primitivo? Por un momento, el almirante no pudo hablar. ¿Cómo podía explicarles lo que había aprendido? ¿Cómo podía hacerles entender que todo lo que creían estaba mal? Consejeros, dijo lentamente. Los humanos no son primitivos. Son mucho más avanzados que nosotros. Podrían destruir todo nuestro imperio sin esfuerzo. Pero nos ofrecen algo mejor.
Les contó todo sobre las ciudades humanas que flotaban en el cielo. Sobre niños que podían transformar la realidad con sus mentes. Sobre una alianza de 400 especies que trabajaban juntas en armonía, sobre la decisión que ahora enfrentaban. Los consejeros escucharon con creciente asombro e incredulidad. Cuando terminó, guardaron silencio durante un largo rato. «Esto es imposible, sumo consejero», Cesnot dijo finalmente, «están siendo engañados. Estos humanos están usando trucos para hacerles creer mentiras». «Lo he visto con mis propios ojos», respondió el almirante. «Nuestros instrumentos lo confirman todo. Los humanos han evolucionado más allá de nuestra comprensión. Podemos aprender de ellos o enfrentarnos a la destrucción». El debate duró horas. Algunos consejeros querían luchar. Otros querían retirarse. Pero poco a poco, a medida que el almirante compartía más de lo que había aprendido, comenzaron a comprender la verdad. «¿Qué recomienda, almirante?», preguntó finalmente el alto consejero Velara. El almirante Ketar miró alrededor de la nave humana. Pensó en su propio palacio de cristal en el mundo natal de Pterian, construido con mano de obra esclava y potenciado por los recursos conquistados. Pensó en el miedo en los ojos de su súbdito y en el odio de la especie que habían esclavizado. Entonces pensó en los niños humanos jugando en jardines de luz. Pensó en diferentes especies trabajando juntas con alegría y respeto. Pensó en una galaxia donde todos pudieran elegir su propio destino. «Recomiendo que aceptemos su oferta», dijo. «Recomiendo que aprendamos a ser mejores de lo que somos». La votación fue reñida. 3 consejeros estuvieron de acuerdo. 2 querían luchar, pero fue suficiente. «Muy bien», dijo el alto consejero Velar. «Almirante Ketar, tiene la autoridad para negociar nuestra rendición e integración en esta alianza terrana». Al terminar la comunicación, el almirante se volvió hacia el capitán Morrison. «Aceptamos su oferta. Elegimos aprender de usted en lugar de luchar contra usted». El capitán Morrison sonrió, y por primera vez, la idea llegó a sus ojos. «Bienvenido a la familia, almirante. Bienvenido a un nuevo futuro». Por la ventana, llegaban más naves. No naves humanas, sino naves de docenas de especies diferentes, todas para dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Alianza Terran. Los balfarianos no estarían solos en el proceso de cambio. Tendrían maestros y amigos que los ayudarían. La era de la conquista terminaba. La era de la cooperación comenzaba. Y el almirante Keber, que había llegado a la Tierra como un conquistador, regresaría a casa como algo mucho mejor. Regresaría como un estudiante.